Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, cumpliendo con la obligación moral de agradecerles a todas aquellas personas que nos siguen en este espacio y agradecerle de antemano a aquellos que pudieran también unirse para favorecer así y consolidar así un espacio independiente de opinión, tanto en temas nacionales como en temas internacionales. Yo voy a referirme el día de hoy a la explosiva situación haitiana y lo que podría y las consecuencias que podrían surgir de esa crisis que aparentemente no tiene final. Hacemos una pausa y regresamos para conversar sobre el tema de esta noche. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior, al comenzar el programa, les informaba que mi intención en el día de hoy es conversar sobre la explosiva situación que se está viviendo en el vecino estado haitiano. Miren, el país parece muy entusiasmado y distraído en la campaña electoral con vista a las elecciones municipales del día 18, que están a pocos días de celebrarse, y ha puesto en una situación en términos de atención a lo que se está viviendo en Haití, es decir, del otro lado de la frontera dominicana, en un lugar en el que prácticamente nadie mira los ojos hacia ahí. Yo no quiero sugerir de ninguna manera que el país detenga un proceso electoral fundamental para la democracia dominicana, y respecto del cual hay muchas expectativas, porque definitivamente lo que suceda, la forma en que voten los dominicanos el día 18 de este mes de febrero, podría adelantarnos una visión de lo que va a pasar en mayo, cuando volveremos nuevamente a las urnas para votar en boletas separadas por los miembros del Congreso, sea que reelijamos a algunos o que expulsemos a todos los que están ahí, escojamos gente nueva, y elegir también a los dos miembros del Poder Ejecutivo. Estoy hablando del presidente de la República, que puede ser el presidente actual porque está buscando la reelección para un segundo mandato, como se lo permite la Constitución de la República, o en su lugar votar por el candidato que sea de la oposición dominicana. Mire, descuidar la situación, mirar hacia otro lado, despreciando o ignorando la importancia de lo que allí se vive para el presente y el futuro dominicano, es un error que puede tener un costo muy caro para la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana. En Haití, en los últimos días, digamos en las últimas 2 semanas, la situación de violencia y descontrol que existe allí se ha agravado. Y cada día es evidente que la situación del primer ministro Ariel Henry es cada día más débil, y que sus posibilidades de sobrevivir a la situación actual que allí se está viviendo son muy precarias, es decir, son muy difíciles. Y eso va a tener necesariamente repercusión para la República Dominicana y podría incluso tener cierto nivel de influencia en el proceso electoral, tanto en lo de febrero como en lo de mayo. Y no estoy diciendo todo esto para espantar y causar miedo y preocupación adicional a las que muchas que ya tenemos en la República Dominicana, sino porque es necesario que el país, especialmente el gobierno dominicano, le preste una atención que evidentemente no le está prestando en este momento a lo que allí está ocurriendo. Mire, aparentemente el nuevo líder de las multitudes haitianas es el primer ministro Guy Philippe, que ya está en Puerto Príncipe. Guardó prisión en los Estados Unidos por un tiempo, fue deportado, se aposentó nuevamente en su país y ha adquirido una popularidad
que realmente podría significar el líder o podría encabezar un movimiento que realmente cambie la situación que hoy se vive en Haití, que lo cambie para agravarla o lo cambia para mantenerla en estatus, o pura y simplemente que podría ser la mejor situación para producir un cambio que disminuya o reduzca a un nivel más o menos aceptable la situación de violencia y del predominio de las bandas que allí están controlando, según todas las informaciones internacionales, alrededor del 80% del control, del 80% del control de la capital, Puerto Príncipe, que es la sede del gobierno, la sede del parlamento y la sede de todos los departamentos importantes del gobierno haitiano, de lo que queda del gobierno haitiano, para decirlo de esa manera más justa. Y evidentemente también esas bandas tienen cierto control o muy elevado control de otros territorios amplios en el territorio haitiano, especialmente en lo que tiene que ver con aquellos lugares importantes de densa población más cercanos a la frontera con la República Dominicana. Y eso lo estamos viviendo desde hace algún tiempo ya en lo que está ocurriendo del otro lado, en la frontera en Dajabón. Mire, yo creo que lo más grave de todo esto es que cada día que pasa se hace más evidente que la intención de formar una fuerza multinacional de policía para dotar de mayor fuerza a la policía haitiana y ponerla en capacidad de encarar los desafíos de las bandas que allí predominan en Haití, se hace cada día más lejana. Incluso el propósito inicial de encabezar esa banda, de esa fuerza, con 1000 policías kenianos, de una fuerza que podría ser también engrosada con milicianos de otros países, especialmente africanos, con ideas o de policías o de militares de algunos países del área del Caribe, con lo cual hay mucha identidad con Haití. Estamos hablando de países que se han ofrecido inicialmente, pero en vista de lo que ha ocurrido en Kenia, que el parlamento keniano y la oposición keniana ha detenido la formación o el envío de esa fuerza de 1000 policías kenianos a Haití, por dificultades legales y pura y simplemente por conflictos internos en ese país. Lo cual indica que el propósito de enviar esa fuerza multinacional, que se ha dilatado ya varios meses, mientras se agrava la situación haitiana y se intensifica la preocupación en la República Dominicana por la incidencia que esa violencia haitiana pudiera tener de este lado de la frontera, cada día se hace más lejana la posibilidad de que esa fuerza multinacional arribe a Haití y traiga esperanza de pacificación en un país que es el más menesteroso de todo el continente y que ha vivido desde hace muchas décadas periodos prolongados e interminables de inestabilidad política, social, que ha incrementado la pobreza y ha desmejorado las perspectivas de crecimiento de la economía en esa nación vecina, que es nuestro segundo cliente comercial de la República Dominicana, porque en los mercados informales que se dan en la zona fronteriza, en 3 puntos de la zona fronteriza, en la zona norte, en la zona sur y en el centro de la frontera, se vende y se comercializan muchísimos productos que mantienen y reactivan gran parte de la economía y de la industria de la República Dominicana, especialmente lo que tiene que ver con la agropecuaria y la ganadería. De manera pues que la estabilidad haitiana reviste una importancia capital para la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasaría si definitivamente la situación haitiana se sigue agravando? Con un primer ministro, Henry, incapaz de realmente de sostenerse por sí mismo, incapaz también de tener un control sobre la policía y las Fuerzas Armadas, o lo que queda de las Fuerzas Armadas haitianas. ¿Qué pasaría entonces y cuál sería la situación que se daría en la zona fronteriza, especialmente lo que tiene que ver con Dajabón, donde hay una importante inversión de capital privada dominicana del otro lado, en Juana Méndez, donde trabajan alrededor de 15.000 haitianos y donde trabajan también
muchos dominicanos que viven en la zona fronteriza. Entonces yo creo que es necesario que el país preste más atención a lo que allí está ocurriendo y que no dependa tanto de la posibilidad ya muy remota de que en el corto plazo o en el mediano plazo se eliminen los inconvenientes que entorpecen la formación de esa fuerza multinacional y su arribo a Haití para crear un ambiente de pacificación y tranquilidad que permita a Haití realmente volver, aunque muy lentamente, a una situación de relativa normalidad que haga posible la celebración en un plazo más o menos aceptable de nuevas elecciones con el propósito de que Haití se enderezca y de que allí haya autoridades legítimas y por consiguiente interlocutores válidos en la discusión de los problemas naturales de una zona fronteriza compartida por dos o más países. Hemos visto que en los últimos meses las relaciones o lo que queda formalmente de esas relaciones han sido agravadas por la decisión haitiana de construir un canal de riego que a través de la desviación de aguas del río Dajabón, que cuando penetra el territorio haitiano, porque el río nace y muere incluso y desemboca en el mar Dominicano, allí en el poco recorrido que ese río tiene en Haití, donde es conocido con el nombre de río Masacre, que es el nombre con que se conoce el río Dajabón en su breve recorrido por el territorio haitiano. Bueno, afortunadamente, hasta ahora, ese conflicto aparentemente está en una situación que no representa por sí solo un peligro de confrontación entre los dos países. Primero porque los haitianos no han podido concluir ese canal, que aparentemente tiene el propósito de regar tierras haitianas, que en el caso de que haya un entendimiento en el futuro, ojalá muy próximo, ese canal podría incluso beneficiar a la República Dominicana, porque si ese canal riega tierras áridas, tierras sedientas de agua del territorio haitiano para el fomento de la agricultura, quizás en el corto o mediano plazo Haití podría entrar, por lo menos esa zona, en una situación de tranquilidad, porque podría proveerse de alimentos que probablemente hoy no dispongan. Entonces, esa es una realidad. Pero yo creo que el país tiene que prestarle atención, sin descuido de los problemas nacionales y sin echar a un lado, por supuesto, la atención que debemos todos prestarles al proceso electoral, que el día 18 tendrá su primera gran prueba con las elecciones municipales, en la que vamos a elegir los dominicanos todas las autoridades municipales en el ámbito territorial dominicano, sin exceptuar ningún ápice del territorio. Y eso evidentemente nos dirá cuál es la posición de los partidos políticos en términos de popularidad y en términos de recepción de votos. Y posiblemente los resultados de esas elecciones del día 18 obligarán a todos los partidos, incluyendo al PRM, que es el partido que según algunas encuestas o las encuestas que se publican en los medios de comunicación, parece seguir encabezando la preferencia del electorado dominicano, aunque hay muchas dudas con relación a la veracidad y la integridad de esas encuestas. De todas maneras, las elecciones de mayo van a ser elecciones muy difíciles, porque la oposición política, los tres principales partidos de oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, han llegado a un acuerdo para apoyarse mutuamente en lo que tiene que ver con las elecciones de febrero, es decir, las municipales y las elecciones primeras del Congreso, y luego han acordado que en el caso de que haya necesidad de una segunda vuelta, porque el gobierno no tenga más del 50% de los votos certificados legítimos y legales en las urnas del domingo 19 de mayo, que es el día de celebración
de ese segundo circuito electoral, esos partidos de oposición, esos tres que le he mencionado, han acordado, se dice que incluso con un compromiso notarial, apoyarse mutuamente para llevar una candidatura común encabezada por cualquiera de los dos candidatos, sea el del PLD o de la Fuerza del Pueblo, que vaya o que obtenga suficientes votos en la primera vuelta para competir en la segunda vuelta. Pero si la situación de Haití se agrava y hay allí una explosión de violencia que tenga repercusión en la frontera dominicana y que origine, como tememos muchos, una nueva oleada masiva de inmigrantes ilegales hacia la República Dominicana, al país le va a resultar muy difícil vigilar el proceso electoral como debe ser vigilado para evitar cualquier inconveniente, y no inconvenientes resultantes del proceso mismo, sino de las dificultades que puedan presentarse como consecuencia de un estallido de violencia en el vecino estado, y a la vez proteger la frontera dominicana. Yo creo que el gobierno, hay que admitir que el gobierno dominicano cifró demasiadas expectativas, demasiadas esperanzas en la llegada de una fuerza multinacional keniana, de Naciones Unidas, encabezada por Kenia, que aparentemente está muy lejos de producirse. Y eso evidentemente crea una situación de impasse en el ambiente haitiano, que necesariamente va a incrementar la influencia de las bandas y de las nuevas bandas que pudieran crearse con la presencia allí del señor Philippe. De manera pues que yo creo que ahora, más que en ningún otro momento de los últimos años, la República Dominicana tiene que entender que el cuidado y la vigilancia en la zona fronteriza, donde hemos confrontado muchísimas dificultades y donde hay desgraciadamente puntos de desacuerdo muy severos, muy lamentables entre el gobierno y la oposición política dominicana con relación al tratamiento que se le está dando al problema fronterizo. De manera pues que el mensaje de hoy tiene que ver con la necesidad de que todos los dominicanos, en el gobierno, en la oposición, en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas, donde quiera que milite o se encuentre en este momento, le preste la atención debida y entienda que lo que pase en Haití, por más lejos que parezca, por más protegido que pudiéramos estar de los estallidos posteriores de violencia que allí eventualmente pudieran producirse, de alguna manera esa situación va a tener incidencia en la República Dominicana, esperando todos nosotros que realmente no tenga una intensidad que sea capaz de alterar la tranquilidad relativa que hoy los dominicanos afortunadamente disfrutamos en un año electoral que tiene necesariamente dos posibilidades. Primero, escoger un nuevo gobierno o reelegir el que está, pero sobre todo eso, que es lo más importante, fortalecer a través de esos actos cívicos que representan las elecciones de febrero y las elecciones de mayo, el proceso de democratización y fortalecimiento de las instituciones democráticas que hemos estado construyendo, a veces con mucha lentitud, pero con mucha firmeza a lo largo de las últimas décadas. Así le dejo con esa preocupación, porque olvidarse de ella pudiese ser fatal, porque a los problemas hay que prestarle, sin lugar a dudas, la atención debida. Vamos a terminar con este mensaje y lo dejo en compañía de un interesante mensaje de la Junta Central Electoral relacionadas con la forma del voto y el método de elección de algunas candidaturas relacionadas con las elecciones para regidores y en las alcaldías. Así se aplica el método de Hunt para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas.
cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos. El partido Tostadora obtuvo 275 votos. El partido Lavadora obtuvo 250 votos. El partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hunt divide los votos de cada organización política entre los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3, 4 y 5. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.